Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a todos por uniros a esta convocatoria del segundo seminario sobre desigualdad que organizamos desde la Universidad Loyola Andalucía, que está haciendo un esfuerzo de colocar estratégicamente los asuntos de desigualdad y pobreza en su agenda de investigación. Es el segundo seminario que organizamos, lo hacemos desde el Grupo de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad Loyola y desde el Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, la Fundación ETEA, como ha sido habitualmente conocida. Hicimos hace unas semanas un seminario centrado en una visión global de la desigualdad con Nora Lustig, Claudia Masferrer, Arjun Hayadev y Atilla Waris, un seminario que resultó muy interesante. Muchos de los que nos acompañáis también estuvisteis con nosotros ese día. Quiero agradecer enseguida, le voy a dar la palabra a Rebeca Jimeno, que va a moderar el seminario. Quiero agradecer especialmente a nuestros 4 invitados por su generosidad acompañándonos hoy en el seminario. Dos asuntos técnicos muy rápidos. Uno, para los que, aunque hoy somos especialistas en todo tipo de plataformas, os recuerdo que Webex tiene la posibilidad en la esquina superior derecha de escoger el diseño de la pantalla en cuadrícula, destacando el ponente principal por si os resulta útil. Y la otra nota técnica es que os vamos a pedir que vayáis dejando cualquier pregunta en el chat de Webex. Nosotros revisaremos el chat a lo largo de toda la sesión y al final vamos a leer las preguntas y si tuviésemos opción incluso os pediríamos a alguno que hicierais la pregunta de viva voz. Pero bueno, para no extenderme más, renuevo el agradecimiento a todos los que participan y dejo paso a Rebeca Jimeno, que es economista y periodista, es la redactora jefe de economía de News. Yo ya le he dicho que es una celebridad en nuestra universidad porque nuestros alumnos la leen, oyen sus vídeos, están muy atentos a su participación en las redes sociales por esa capacidad que tiene de presentar los debates económicos de forma profunda y cercana al mismo tiempo. Así que tu club de fans de la Universidad Loyola está muy contento de tenerte con nosotros. Dejo la sesión en tus manos. Gracias. Perdón, ¿ya me oís? Sí. Que me hace mucha ilusión y espero que esto pase pronto y poder visitar la universidad en persona, que hace mucho tiempo que no tenemos este tipo de encuentros con personas reales. Estaba leyendo antes del seminario, estaba repasando el informe ese de España 2050 que se presentó hace unas semanas y hay un capítulo especialmente dedicado a la desigualdad. Para los que estamos empeñados en pensar que estamos ante un cambio de paradigma o muy sesgados para pensar esto, que en un informe de 2050 hay un capítulo dedicado a la desigualdad, a mí me llama la atención porque no es el típico tema que a lo mejor hace 20 años estaba muy... Por lo menos los periodistas no hablábamos tanto de la desigualdad, ¿no? Ahora parece que no sale de la agenda, ¿no? Que es importante. Entonces, en ese informe se decía, por ejemplo, que España es el tercer país con mayor desigualdad de la Unión Europea y también que es el cuarto con la mayor población en riesgo de pobreza. Como ocurre con el salario mínimo, pues aquí hay muchas causas, ¿no? Que se entremezclan, se cruzan y no hay una explicación concreta sobre este fenómeno. Y para hablar de esto vamos a contar con 4 panelistas, están en el programa y voy a hacer un repaso rápido de quiénes son. Está Olga Cantó Sánchez, que es profesora en la Universidad de Alcalá de Henares, es doctora por el Instituto Universitario Europeo. Olga es experta en temas relacionados con la distribución de la renta, la pobreza, la desigualdad y está metida en un montón de grupos de investigación que no los voy a enumerar, pero los tenéis en el dossier del programa. Tenemos a José Moisés Martín Carretero, que todo el mundo le vamos a llamar Mac, porque tengo entendido que es así como, vamos, yo le llamo Mac. Es economista por la Universidad Autónoma de Madrid, con posgrados en Economía Internacional, Análisis Económico y Finanzas y Políticas Públicas. Es director de Red to Red, consultores, no sé si Red 2 Red,
bueno, ahora nos lo dices, Mac. Profesor de Economía en la Universidad Camilo José Cela. Íñigo Macías Aymar es actualmente coordinador de investigación en Oxfam, Intermón, ha trabajado en diferentes organizaciones públicas y privadas y en temas relacionados con el desarrollo, la desigualdad y la cooperación internacional. Tiene estudios en la London School of Economics y también es licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas en la Pompeu Fabra. Y finalmente tenemos a Gonzalo Gómez Bengoechea, él es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, también tiene estudios por el IS Business School y la Pompeu Fabra, y su investigación gira básicamente en torno a la economía internacional y al estudio de la incidencia de la política fiscal en la distribución de la pobreza, que es otro de los temas que vamos a tratar. Así, para arrancar el debate, una pregunta general para todos. Si queréis, empezamos por ti, Olga. ¿Cómo veis que está afectando la pandemia a la desigualdad? Sabemos que hay un componente de incidencia muy desigual respecto a los colectivos, y cómo de relacionar esta evolución de la desigualdad con la situación de empleo de las personas y la red de protección que tenemos en España. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Voy directamente a responder a la pregunta de Rebeca. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en realidad, lo que está pasando en la pandemia, digamos que lo podemos pensar en diferentes momentos del tiempo. Es decir, los shocks económicos tan fuertes como el que tuvimos en marzo de 2020 tienen efectos muy diferentes en diferentes plazos de tiempo, ¿no? Acabamos de sacar un trabajo respecto de una simulación del impacto que tuvo el primer shock en el mes de abril. Y en concreto las subidas de la desigualdad en la simulación que hacemos, teniendo en cuenta las políticas públicas que estaban en marcha relacionadas específicamente con los ERTEs y también las probabilidades de desempleo que tenemos que ajustar según los tipos de personas, es que la desigualdad subiese ligeramente en el mes de abril. En España en concreto, hacemos una comparativa con otros países. Pero claro, esto a lo largo de la pandemia ha ido cambiando, ¿no? De hecho, hay trabajos que analizan hasta septiembre, hasta finales de año, donde las políticas que se pusieron en marcha han sido, digamos, promotoras de la cohesión y el incremento no ha sido muy importante. Bien, es verdad que en realidad el impacto más grande probablemente se puede estar cociendo, digamos, incluso en la primera parte del 2021, ¿no? Una de las cosas que ya veníamos viendo previo a la pandemia, es decir, resultados que ahora en los que estamos trabajando, pero que en realidad acaban en las rentas de 2018, ¿no? Que son las que donde tenemos información más exacta para comparar, porque en realidad más que medir, porque podríamos medir con otras herramientas, pero el problema es que tú necesitas una fuente de datos estable que te permita comparar, ¿no? Porque evidentemente es una fuente completamente distinta, es muy difícil saber si la evolución es exactamente hacia arriba o hacia abajo cuando la fuente es muy diferente, ¿no? Eso en economía hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es verdad que hay algunas otras fuentes que hablan de un incremento muy grande, como son aquellas de CaixaBank, si no me equivoco, respecto de son datos de las nóminas que tienen en las propias cuentas corrientes, ¿no? Y son 3 millones de observaciones, lo cual, bueno, pues ya también nos da una idea, ¿no? En realidad, yo diría que el impacto claramente es desigualitario. Otra cosa es que muchas políticas lo hayan podido comprimir, que ya en la encuesta de población activa, que es lo que realmente podemos ver en pobreza extrema hasta a día de hoy prácticamente, ¿no? hasta el último trimestre, lo que vemos es un impacto mayor sobre los hogares más jóvenes, como es esperable en un shock importante del mercado de trabajo, ¿verdad? Específicamente los hogares con menores vemos un incremento de la pobreza severa que es el doble del incremento que se observa en el resto de hogares, con lo cual ya estamos viendo que son los hogares con menores en particular, que ya son vulnerables en general, también sufren el shock más que los demás, digamos. Y
y la expectativa es ver un poco cómo la recuperación podrá compensar eso, ¿no? Un poco ver hasta qué punto la dinámica tan positiva del último mes, ¿no?, podría estar, de la vacunación, obviamente, pues podría estar compensando eso, ¿no? Eso es un poco lo que puedo contar de la pandemia. Es verdad, lo que iba a decir antes, que no me he ido por otro derrotero. En realidad, en el 2018 ya estábamos viendo un incremento de la pobreza crónica importante, pero producto de la crisis anterior. Es decir, daos cuenta que en realidad aquí tenemos una estática y una dinámica, ¿no? En la estática podemos ver incrementos de la desigualdad, incrementos de las tasas de pobreza, de la intensidad de la pobreza, que es muy importante y de la que se habla bastante poco, pero en realidad lo que queremos ver es la dinámica, porque es mucho más grave tener niveles de pobreza crónica altos, que en realidad España, afortunadamente, a pesar de tener una tasa alta de pobreza, tenía niveles de pobreza crónica más bajos que otros países con la misma tasa de pobreza, ¿vale? Lo que sí estamos viendo antes de la pandemia es un incremento muy significativo. Yo estoy todavía con los datos y quiero comprobar bien que están bien calculados, pero si están bien calculados, el incremento es muy importante en 2019 ya, de la pobreza crónica y sobre todo de los hogares con menores. Y esto, pues, me parece que el shock del 20 puede haber hecho incluso que haya empeorado y eso es grave, ¿no? El problema es que, como siempre, tenemos muy pocas fuentes que nos den datos de panel y eso hace que, desgraciadamente, pues después del panel de hogares que pudimos explotar, pues entre los finales de los 90 y principios de los 2000, pues realmente el panel actual solo dura 4 años y además perdemos bastante muestra en el cuarto, con lo cual, pues bueno, aquellos cálculos de pobreza crónica de 8 años que podíamos hacer, pues no los podemos hacer ahora, ¿no? No tenemos fuentes buenas para ello, pero bueno, intentaremos con esta fuente que tenemos hacer lo mejor posible, ¿no? Y eso es un poco la fotografía que yo daría de la situación actual, Rebeca. Perdonad, que tengo que desactivar el silencio. Yo no tengo este máster en Webex como vosotros. Mac, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esa fotografía de la desigualdad en este año y pico que llevamos de pandemia? Muy bien, muchísimas gracias, Rebeca, y gracias a la Universidad Loyola por invitarme a participar en este taller, en esta reunión, ¿no? Bueno, yo un poco que añadir a lo que ha dicho Olga, en realidad, ¿no? Yo creo que ya he repasado básicamente los elementos básicos de lo que se ha podido analizar. A fecha de hoy, la información que tenemos empírica sobre evidencia es todavía muy corta. Casi todo el mundo hemos estado trabajando con simulaciones, ¿no? Y unas con más acierto que otras, ¿no? Luego seguramente podrá Íñigo comentar algunas de las que hemos trabajado nosotros. Pero bueno, yo me centraría en 3 elementos, ¿no?, que yo creo que son los fundamentales para intentar entender la dimensión de desigualdad que ha generado la crisis, ¿no? En primer lugar, señalaría que la crisis incide y acelera procesos de desigualdad que ya estaban de alguna manera preconfigurados y que venían arrastrándose de la anterior crisis, ¿no? Quiero decir, nosotros sabíamos que a fecha de hoy uno de los elementos fundamentales de crecimiento de la pobreza relativa en España tiene que ver con los jóvenes y la infancia, ¿no?, que es uno de los cambios que hemos vivido en los últimos 10 años y que efectivamente la crisis ha incidido fundamentalmente en este ámbito, ¿no? A través del desempleo juvenil, que se ha vuelto a incrementar el doble de lo que se incrementa el desempleo general, a través del impacto en los trabajos peor remunerados y en las mujeres y en los inmigrantes. Luego podremos comentar sobre ello. Por lo tanto, lo que hemos visto en la crisis es que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar o consolidar o hacer crecer tendencias que ya teníamos de alguna manera adivinadas, ¿no? Y lo segundo que me gustaría decir, luego ya entraremos a lo mejor más en debate. Bueno, los datos ya los hablaba Olga, Íñigo podrá seguramente dar datos más del trabajo que hemos estado desarrollando. Lo segundo que me gustaría plantear es el riesgo de una salida desigual. O sea, no solamente hemos centrado, la crisis ha sido desigual, en el sentido de que, bueno, los datos y todos los hemos manejado de sectores que estaban afectados por los cierres, quiénes eran los trabajadores que más han estado afectados por los cierres. Un poco la trampa de los ERTE, porque en realidad los ERTE
aunque cuenten como empleados, las rentas que están recibiendo son menores de lo que estarían recibiendo cuando están trabajando, y eso va a tener un impacto también en la distribución que veremos tristemente dentro de 1 año y medio en la encuesta de condiciones de vida. Es cuando realmente lo veremos, que tenemos un retraso de 2 años. Pero más allá de estos elementos, como decía, sí que me gustaría hablar el problema de la recuperación desigual. Y en ese sentido, señalar 2 aspectos que a mí me parecen relevantes. En primer lugar, que corremos el riesgo de que, digamos, se consolide una parte de la desigualdad generada el año pasado. Para mí, fundamentalmente en el ámbito educativo, donde creo que van a pasar muchos años, si no hacemos algo realmente para evitar esto, van a pasar muchos años en el cual la brecha de desigualdad educativa que se generó el año pasado con los encierros va a durar. Es que estamos hablando de 6 meses de 6 meses de ausencia de trabajo o de colegio presencial, y eso se va a notar, y creo que tenemos que ser conscientes de eso. Y en segundo lugar, lo que de alguna manera se está configurando como un relato, una narrativa que yo creo que no queda más remedio que confirmar con la evidencia, que es aquellas generaciones que han sido doblemente golpeadas por la crisis del año 2009-2010 y por la crisis del 2020, ¿no? Y esas generaciones, en términos de empleo, en términos de precariedad laboral, en términos de cualificación, en términos de trayectoria laboral, tienen unos efectos que se van a acompañar durante toda su vida laboral, ¿no? Tercer elemento que tiene que ver con una recuperación desigual, yo creo que es el propio diseño de la recuperación. O sea, el propio diseño de la recuperación es mejor aquí voy a pecar un poco de aventurado, ¿no? Pero todo lo que estamos hablando del Green Deal, de toda la tecnología, la digitalización, ¿no? Todo está construido en torno al plan de recuperación y resiliencia, como la modernización de la economía, etcétera. Yo creo que ahí nos podemos dejar también una parte de la sociedad atrás si no somos capaces de que esta recuperación y esta reconstrucción de la economía se haga desde un punto de vista, digamos, de transición justa, que a fecha de hoy pues estamos todavía por ver que se vaya a cumplir, ¿no? Por lo tanto, aunque pudiera parecer, con este término, pudiera parecer que los datos, digamos, puntuales o simulaciones, etcétera, son mayores o menores, yo creo que hay condiciones estructurantes que se han agravado con esta crisis del coronavirus y que vamos a tener que aplicarnos para corregir en los próximos años porque corren el riesgo de consolidarse. Íñigo, no sé si tú a lo mejor desde Oxfam Intermón tienes un contacto más directo con la realidad de la desigualdad y de la pobreza. ¿Cuál es tu visión? Y no sé si para ti también supone un problema este tema de los datos, ¿no? De esperar a ver qué es lo que está pasando y hasta no saber, no nos podemos aventurar mucho a decir qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hola, buenas tardes a todos, a todas, y gracias por la invitación. La verdad, un poco el diagnóstico, los temas que han sacado tanto Mac como Olga, pues son un poco ese mismo diagnóstico que además estuvimos con Mac, nos aventuramos ya a finales del año pasado a hacer una simulación que nos permitiese de alguna manera capturar cuál iba a ser el impacto en términos de desigualdad y en términos de pobreza, ¿no? Asumiendo una caída determinada del PIB y un aumento del desempleo, ¿no? Y el diagnóstico es lo que ha comentado Olga, ¿no? La idea de que ha tenido un impacto desigual, que ha habido ciertas políticas implementadas en el escudo social que han ayudado a que este impacto sea menos grave, que los colectivos que se han visto más afectados pues son jóvenes, personas migradas, mujeres. Considerar, y también que comentaba Mac, ¿no? Que llueve sobre mojado, que además esos son colectivos que no se habían llegado a recuperar de la anterior crisis, que a pesar de los años de crecimiento, y ahí vinculo con lo que comentaba Olga, ¿no? Que esto es una característica de la realidad en España, ¿no? Cuando las cosas van muy mal, la desigualdad y la pobreza aumentan mucho. Cuando las cosas van muy bien, la desigualdad y la pobreza disminuyen muy poco, ¿no? Con lo que a largo plazo lo que tenemos pues, es esa situación de pobreza crónica, ese estancamiento en esos indicadores, ¿no? Eso es un poco en cuanto a diagnóstico. Y que me lleva también a la idea esta de hay que empezar a pensar en esa salida, en no dejar atrás esos colectivos. Y además, a nosotros lo que nos pasa es que muchos de esos colectivos lo que veíamos era, por nuestro trabajo, que eran colectivos que han estado en primera línea, ¿no? Durante los meses más duros, ¿no? Hablamos desde las personas que están atendiéndonos en los supermercados en esos meses en los que estábamos en casa, las personas que nos traían las cosas a casa, personal sanitario, personas que tienen
que tienen unas condiciones laborales que son muy precarias y que han sido los primeros no solo caer del mercado laboral, sino que muchos de ellos son colectivos que no están protegidos por las medidas que se han llevado a cabo, ¿no? Y luego otro tema, el tema que señalabas tú y que también quería destacar, vamos a ciegas, ¿no? Y también lo ha comentado Olga, ¿no? O sea, y Mac lo ha referenciado y Gonzalo también tiene un análisis muy, muy interesante sobre el impacto del IMV, ¿no? Pero es una lástima que tengamos que trabajar a ciegas, que tengamos que implementar políticas a ciegas. Es increíble, pues nosotros también hemos utilizado esos datos de CaixaBank, ¿no? Que con una muestra de 3 millones, que es más grande que la propia muestra que se utiliza en la encuesta oficial, pues podamos ver qué es lo que está pasando con la desigualdad salarial. A nosotros lo que nos gustaría es que hubiese un mayor esfuerzo. Ahora ya vamos tarde, ¿no? Pero sí que nos gustaría ahora que vamos a regar la economía con esos 140.000 millones durante los años que vienen, de los cuales la mitad son préstamos. Pues a nosotros lo que nos gustaría es que más allá de cambiar el modelo productivo en esas dos líneas de cuidado del medio ambiente y de innovación tecnológica o digitalización, lo que nos gustaría es ver que esos cambios llegan a las personas, especialmente a esos colectivos que se han visto más afectados, ¿no? Ay, muchas gracias. Gonzalo, tú eres el último. No sé, te dejo la peor parte porque a ver qué es lo que dices ahora. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿La incidencia crees que es más relevante el impacto de la crisis económica? Porque también hablábamos, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza, cuando hacíamos un análisis de la gente que se quedaba en casa, por ejemplo, o los trabajadores de primera línea, como decía ahora Íñigo, ¿no? Los que hemos visto que son fundamentales para hacer nuestro día a día, también eran ellos los que estaban también más expuestos al virus, ¿no? Entonces tiene esa doble vertiente de desigual del impacto del propio virus, ¿no? Y también de la crisis sanitaria. ¿Cuál es la foto que ves tú? Bueno, bueno, como todos mis compañeros de panel hoy, me sumo a las quejas por el tema de los datos, ¿no? Y por la necesidad de tener que trabajar con simulaciones, que esto, bueno, es natural y forma parte del trabajo académico y analítico, pero efectivamente limita hasta dónde podemos llegar en nuestras valoraciones. Yo en las simulaciones que he hecho a propósito de esto, lo primero que hago es precisamente, como bien decía Rebeca, separar los ingresos por categoría, ¿no? Y digo, bueno, no es lo mismo el que tiene un sueldo público o recibe una pensión o una ayuda de otras características que de alguna manera tiene sus ingresos seguros, que el que trabaja en una industria que podemos llamar segura y el que trabaja en una industria que podemos llamar en peligro, ¿no? Precisamente porque un encierro en casa le manda a casa y le ponen un ERTE o en la calle, ¿no? Hay, sin embargo, otros sectores que se han visto no tan afectados y que han mantenido e incluso han mejorado su comportamiento desde el punto de vista del empleo, incluso a veces hasta salarial, ¿no? Como la logística, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todos los ingresos están igual de expuestos. Y esto incide en que no solamente la salida, como decía Mac, vaya a ser desigual, sino que el impacto también ha sido desigual. Esto hace que, por ejemplo, quienes tengan o hayan estado recibiendo sus ingresos desde el sector público, al menos en las simulaciones en las que yo he estado trabajando, apenas han sufrido el impacto del encierro en casa. Sin embargo, quienes están en las clases medias, que tienen un trabajo que estaba más expuesto a los vaivenes, por ejemplo, en la hostelería, pues sí se han visto más afectados. Luego están las rentas altas, donde la formación es mayor y donde normalmente por el tipo de servicio que se presta en el sector servicios precisamente, se puede trabajar desde casa, se puede hacer remote working y esto hace que la caída salarial y que el impacto de los ERTEs y los potenciales o pasados despidos haya sido menor. Y esto dibuja una curva de afectación en la caída de ingresos interesante según miramos el decil de la renta en el que nos encontramos, y siempre tenemos, y vuelvo a lo que decía Íñigo, el problema de quienes ni siquiera entran en las prestaciones, ¿no? Porque las condiciones muchas veces no las saben satisfacer o no son capaces de presentar la documentación, no son cambiantes, etcétera, etcétera, y esos de nuevo
quedan de alguna manera, voy a decir olvidados, no querría decir olvidados, pero supongo que esa es la palabra. Además, estabas hablando y estaba pensando que todo esto coincide en un momento en el que sabemos que se están produciendo cambios estructurales en la economía, que la nueva normalidad esa en la que en algún momento vamos a aterrizar no va a ser exactamente lo de antes. Y eso también afectará a los empleos y deduzco que también ese impacto en la desigualdad. Olga, ¿tú cómo ves la dimensión generacional de la desigualdad? Tú hablabas que estábamos como viendo la punta del iceberg, no sé si con esa punta del iceberg te atreves a avanzar algo más. Y hablabas también de la pobreza crónica y esas personas que no se habían conseguido recuperar de la crisis anterior. Esas personas sí que sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, hay una generación en concreto, hablabas de los hogares con niños pequeños. ¿Cómo ves tú esa evolución en los próximos meses? Bueno, en realidad la dimensión intergeneracional de las desigualdades, ya como ha subrayado Mac específicamente, ¿no? Estas cosas vienen de tiempo, ¿no? Esto no se ha cocinado en el último año, ni mucho menos, sino que simplemente, digamos que al ser más vulnerables, cualquier shock de este tipo les afecta mucho más, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de prestaciones e impuestos que tiene la pata no contributiva muy poco desarrollada. Es decir, en general está tremendamente ligado a la contribución en el mercado de trabajo, que tiene todo el sentido en términos de cubrir los riesgos, principales riesgos, ¿no? Como desempleo, jubilación, enfermedad, ¿no? durante una vida laboral medianamente estable, ¿no? Sabemos que nuestros mercados de trabajo, y especialmente el español, con altos niveles de precariedad, que inicialmente es temporalidad, pero ya hace unos años que se ha transformado en parcialidad, esto también hay que subrayarlo, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos con nuestra simple medida de tasa de desempleo es que nos dejamos atrás el subempleo, ¿no? Esto ya fue una discusión de los años 30 entre los economistas. Es decir, lo que estamos hablando ahora, muchas de las cosas que estamos hablando ahora, se discutieron mucho en los años 30 precisamente, en cómo medir las cosas, porque entonces todavía no las medían, ni siquiera medían ajustadamente lo que hoy llamamos medición del PIB, ¿no? Y luego, además, en los años 70, por ejemplo, después de todos los, digamos, los movimientos sociales de finales de los 60, pues también se discutió mucho sobre desigualdad. Tú antes, Rebeca, subrayabas que el tema de desigualdad no estaba entre los temas a discutir, ¿no? Entre los últimos años. Pero eso es una ola en economía muy reciente, en realidad, porque hay que subrayar que en realidad todo el análisis económico está plagado de análisis distributivo, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, el mainstream economics, ¿no? O lo que sería la vía principal de análisis, sobre todo después de los 70, ha sido una vía que ha escorado, digamos, ha separado de la vía principal. Yo soy profesora ahora de análisis económico y lo veo claramente, ¿no? Como este tema pues estaba dejado como que no fuese un tema importante, cuando en realidad los economistas clásicos ya discutían insistentemente sobre cómo la distribución condicionaba también la producción, ¿no? Bueno, y volviendo un poco a lo que decías, para no salirme del tema, yo creo que tenemos un serio problema digamos, de desarrollo de herramientas no contributivas que cubran pues, los bienes preferentes, como por ejemplo la vivienda. De nuevo, el análisis económico ha estudiado desde hace mucho tiempo que hay bienes que no se pueden intercambiar igual que las manzanas y las peras en el mercado. Es decir, la vivienda, la salud, la educación son bienes especiales, son bienes particularmente, digamos, necesarios para el desarrollo de la vida, ¿no? Y en ese sentido, digamos que ese tipo de bienes tienen que ser tratados de manera distinta y en concreto, pues ya digo, las políticas de vivienda, sin concretar concretamente qué política en concreto, pero sí es verdad que en España tenemos un déficit enorme de políticas de vivienda, políticas que realmente sean, digamos, no sean una transferencia a medio plazo a clases medio altas, ¿no? Sino sean un sistema donde realmente busquemos la no segregación, de las familias más pobres en determinados territorios, ¿no? Como le ha pasado
a Francia en los banlieues, ¿no? Alrededor de París, este tipo de cosas, y busquemos que no estén segregados y además busquemos políticas, por ejemplo, políticas familiares que ayuden a las familias con menores, que son especialmente vulnerables en situaciones de shock, ¿verdad? Porque además tienen restricciones y tienen menor capacidad de generación de rentas en el mercado cuando tienen que dedicar una parte más importante de su tiempo al cuidado, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esas dos teclas, vivienda y políticas familiares, como somos un país que llega tarde al proceso, digamos, mejor dicho, más que al proceso, al sistema europeo de prestaciones e impuestos, pues lo tenemos muy poco desarrollado. Creo que tenemos mucho margen ahí para mejorar eso. Y en ese sentido creo que debemos buscar las herramientas más útiles para que los jóvenes y sobre todo, además de jóvenes, aquellos que tienen menores y tienen mayor carga, se sientan cómodos en el sistema, porque nuestro sistema redistribuye menos a las generaciones jóvenes, como todos los sistemas europeos, pero el nuestro mucho menos. O sea, no es que los demás no, porque claro, las pensiones son un gran acorazado redistributivo, porque hay dos variables clave en la redistribución, la progresividad y la dimensión. Cuando tienes una política enorme, con relativamente poca progresividad consigues redistribuir mucho, o con la misma progresividad, quiero decir. Si tienes una política muy progresiva, tremendamente progresiva, que pagan solo los ricos, pero la política es muy pequeña, pues no redistribuye nada, ¿no? Entonces, es inevitable que un sistema de pensiones en unas sociedades envejecidas redistribuya. Eso es importante también señalarlo, ¿no? Porque esta idea de lucha de generaciones como tú me estás quitando lo que yo necesito no me parece la vía por la que tenemos que ir, sino es que un sistema de pensiones, una sociedad envejecida redistribuye mucho. Cierto, vamos a intentar que la otra pata, que en Francia, Alemania, sobre todo Centro Europa, redistribuye significativamente más que en España, la podamos desarrollar, ¿no? Y yo creo que esa es la gran respuesta que tenemos que dar como sociedad. Evidentemente como sociedad, convenciéndonos todos de que queremos hacer eso, claro. Es muy interesante eso que apuntas y desde el punto de vista de los medios es muy difícil trasladar este debate de la redistribución que ahora en España parece que se concentra mucho en las personas más mayores y no tanto en las personas que están creando sus familias o empezando sus carreras. Gonzalo, tú que eres un experto en los temas de distribución de renta, mencionaba ahora Olga también todas estas cuestiones. Hay un dato también en el informe de España 2050 que dice que nuestro estado de bienestar reduce la desigualdad en un 37%, que es mucho mejor de lo que estábamos en los años 80, pero que sigue siendo lo que comentaba Olga, le estoy poniendo yo la cifra porque la acabo de leer, pero es mucho menos de lo que ocurre con otros sistemas de bienestar europeos. ¿Cómo puede esto afectar a las clases medias y a la precariedad que ya vemos que existe en un conjunto bastante amplio de la población? Bueno, hay dos cosas que yo diría, ¿no? Una con respecto al tema de la capacidad redistributiva del Estado español. Estuve trabajando en el Commitment to Equity Institute de Nora Lustig en Tulane y en Orleans, y ahí es interesante porque su metodología y su estrategia de medición de la incidencia fiscal está fundamentalmente centrada en economías emergentes, ¿no? Entonces yo cuando iba a mis colegas de allí les contaba cómo redistribuía renta España y nuestros datos, estaban fascinados, ¿no? Qué bien funciona, qué maravilla. Con esto no quiero quitarle importancia al problema, ¿no? Porque es verdad que cuando haces la comparación con los países europeos estamos por detrás. Lo que quiero decir con esto es que primero efectivamente hay una trayectoria de mejora de los años 70, 80, que seguimos por detrás de nuestros pares europeos y que quizá por arrojar un poco de luz o ver el vaso medio lleno, que este progreso, esta mejora en todos estos procesos nos ha hecho situarnos un poco mejor, bueno, bastante mejor que otros países, por ejemplo, latinoamericanos, ¿no? En cuanto al impacto en las clases medias y toda esta cuestión, ¿no? Yo lo veo mucho también por mi componente de investigador en economía internacional.
me cuesta desvincularlo de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y de una visión un poco de economía política. Cuando tienes un proceso de globalización y de competencia internacional en el que estamos metidos, los estados con cadenas de valor o las empresas con cadenas de valor deslocalizadas por todo el mundo ya no compiten por exportar más que el vecino, sino que compiten por atraer y por generar empleos. Y ese proceso de atracción y de generación de empleos tiene muchas veces que ver con la competitividad salarial de los trabajadores, no solamente en la competitividad de skills, lo que sabemos hacer, sino a qué precio lo hacemos, ¿no? Y esa es una carrera en la que no solamente España, sino que yo creo que toda Europa tiene poco que ganar, porque significa competir con economías con las que es difícil competir en términos de jornada, en términos de salarios, y ahí es donde, y en términos de skills. Esto enlaza un poco con lo que hemos estado comentando antes de la importancia del sistema educativo, de la importancia de adquirir herramientas que nos puedan situar un poco en esa órbita, ¿no? Si no podemos competir, si no podemos ofrecer un entorno para la generación de empleo a buen salario en nuestro país, los ingresos dependientes de la renta del trabajo van a ser crecientemente desiguales, ¿no? Y este es el principal punto que a mí me preocupa, además de toda la cuestión redistributiva, es decir, no lo hago de menos, ¿no? Sino que trato de poner el foco en la principal fuente de rentas, que es la renta del trabajo. Y cómo los procesos redistributivos tienen que mejorar, tienen que, por supuesto, todo lo que ha mencionado Olga de las cuestiones familiares, lo que hemos dicho antes y lo que estamos viendo con el ingreso mínimo vital, de prestaciones bien pensadas y bien intencionadas, pero difíciles de implementar para que sean percibidas. Pero yo creo que tenemos que ver la foto, me resulta difícil no ver la foto completa al mismo tiempo, porque sí que tenemos datos suficientes para ver que la caída y el estancamiento de las rentas de las clases medias plantea problemas de desigualdad con las rentas altas que siguen creciendo, plantea problemas de financiación de las prestaciones para las rentas más bajas y genera un escenario preocupante que, como dice Olga, no debería separar o no debería generar una lucha intergeneracional, pero que es difícil que la sociedad se abstraiga de ese problema y no lo vea en un momento dado como una lucha generacional. Hablamos de desigualdad y es imposible en España no pensar en el mercado laboral y en lo que decís muchos economistas de trabajadores de primera y trabajadores de segunda, ¿no? Esta dualidad tan enorme que tenemos en España. Marc, tú antes hablabas de una aceleración de tendencias. Nosotros llevamos, no sé, tropocientos años hablando de la temporalidad en España y cómo atajarla. No sé si ahora ves una ventanita más grande para poder hacer algo en esa dirección y a lo mejor cuál podría ser el nivel de temporalidad o de esa precariedad que viene en el sistema que podría ser como tolerable, pero que nos permitiera avanzar como sociedad. Vale. Estaba diciendo que vaya pregunta, ¿no? Si tuviera la respuesta, bueno, pues la vendería por mucho dinero, ¿no? Pero no la tengo, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Yo creo que lo que estamos viendo, y un poco recogiendo el guante que también lanzaba Gonzalo, lo que estamos viendo es que, y ahí sí que vemos una aceleración. Yo no creo que ya estemos hablando, y a lo mejor aquí voy a ser un poco dramático, va a sonar a eslogan de tweet. Yo ya creo que no estamos hablando de trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Yo creo que estamos hablando de trabajadores de primera y trabajadores de tercera, ¿eh? O sea, quiero decir que al final el problema que tenemos con la erosión de la clase media, de los salarios medios, y me voy a referir a ella un poco, no es que los salarios de la clase media estén bajando, es que la clase media se está haciendo cada vez más pequeña, es que cada vez hay menos salarios de clase media. Lo que está pasando es que cada vez hay más salarios de clase baja y de clase alta, ¿no? De tercera y de primera, ¿no? Y esto está muy estudiado en el caso de la economía española. Tenemos muchísima evidencia que apunta a una polarización en el mercado de trabajo, producto probablemente de una parte, no le quiero quitar peso a lo que se planteaba de las cadenas de valor,
pero donde más hemos puesto el acento, donde lo que yo he leído que más ha puesto el acento es en el progreso tecnológico. Es decir, el progreso tecnológico genera fundamentalmente, hay datos de la OCDE y datos de estudio, que en los últimos 15 años en España los salarios medianos, ¿no? Los salarios que sean el constituyente de la, o medios, ¿no? El constituyente de la clase media en España, esos puestos de trabajo se están reduciendo, se están incrementando los salarios bajos y por otro lado se están incrementando los salarios altos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que vamos a un mercado de trabajo donde las propias instituciones del mercado de trabajo, y a esto nos referimos con la dualización, la dualidad, la diferencia entre temporales y tal, las propias instituciones del mercado de trabajo ya no van a ser suficientes para soportar este proceso de polarización, ¿no? Entonces, y esto sería un debate abierto sobre muchos colegas, ¿no? Que hablan de la necesidad de acabar con un mercado de trabajo cuyas instituciones están proclives a la dualización, ¿no? Y a la dualidad del mercado de trabajo. Yo creo que la dualidad que se ve en el mercado de trabajo tiene un componente institucional, pero tiene un componente estructural. Tiene un componente estructural y además que no se puede explicar solamente desde la economía, y a lo mejor ahí me voy a referir un poco más allá. Es decir, al final tú tienes una parte de la población que en España a fecha de hoy es en torno a un 40-41%, cuya formación es la ESO o menos. Es decir, que estamos hablando de una población activa que está muy poco cualificada, que no está preparada para lo que estamos, es un poco lo que hablaba antes de la transición digital y de la transición ecológica, no está preparada para dar este salto, con pocas habilidades, con un nivel, digamos, de capacidad de desarrollarse en un contexto económico mucho más competitivo, muy reducidas. Tienes una clase media educativa, quiero decir, la FP, que es muy reducida en España comparado con otros países, y luego tienes en torno a un 30% de la población que es población con estudios universitarios, donde además ahí hay bastante gente que estaría sobrecualificada para los trabajos que están desarrollando. Por lo tanto, el problema que nos encontramos aquí es que una parte muy importante de la desigualdad en el mercado de trabajo, primero tiene que ver con una desigualdad en la propia productividad, es decir, que hay un elemento de la productividad no es homogénea, y esto es una de las cosas que nos, yo creo recordar, que digamos, en otros países pues tiene mucho que ver con lo que se ha hablado de la competencia internacional, es decir, en Vietnam se paga, el salario es el salario vinculado a la productividad media del país, aunque la industria textil sea mucho más productiva en relación, y eso hace que su competitividad con respecto a España pues sea mucho mayor, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la productividad no se distribuye igual, de manera igualitaria, que los puestos de trabajo no son iguales, que nos estamos encontrando con empresas donde todas las ganancias de la productividad relacionadas con la tecnología y la digitalización se están concentrando en muy pocas empresas. Es evidente que hay una polarización también en el tejido empresarial, es decir, que hay empresas que están condenadas a desaparecer y otras, mientras otras acumulan poder, y estamos hablando de las Big Four y todas estas grandes, pero esto está ocurriendo también en España, donde, digamos, el terreno de juego se está inclinando hacia las empresas más productivas, con salarios más productivos, o sea, con personas más productivas, con salarios más altos, y ahí se está generando un problema, insisto, que no se va a resolver solamente desde la institucionalidad del mercado de trabajo, sino que tenemos un problema de estructura productiva, no en el sentido que haya que cambiar de modelo, sino que vamos a un modelo productivo dual, donde vamos a tener empresas punteras, tecnológicas, etcétera, bien de capital nacional, bien de capital internacional, que van a tener trabajos productivos, etcétera, etcétera, salarios altos, y todo eso de pymes que tienen un riesgo muy alto, que están trasladando a sus trabajadores ese riesgo, porque para muchísimas pymes la precariedad es una condición de supervivencia, y esto es así de dramático decirlo, pero creo que deberíamos ser honestos a la hora de decirlo, y que no se atreven o no quieren contratar a largo plazo, no quieren contratar de otra manera, porque saben que el riesgo que se corre de que el año que viene bajen los ingresos, etcétera, es muy alto. Por lo tanto, yo creo que hay un problema de modelo de fondo que tiene que ver con esto y que no se soluciona solamente desde el mercado de trabajo. Ahora, dicho esto, que no es moco de pavo, ¿eh? O sea, yo creo que esto ya por sí daría para, en fin, esto es el aperitivo, ¿no? Pero hay que decir, esto ya en sí es el filete, ¿no? Y ahora vamos a hablar del postre, esto es el postre, que es las instituciones del mercado de trabajo. Es cierto que tenemos un mercado de trabajo que, digamos, está construido a imagen y semejanza de este proceso, de este modelo productivo. O sea, no es capaz de corregirlo en ningún sentido y todo lo contrario, lo que está haciendo es ampliándolo, ¿no? Y ahí es donde sí, efectivamente, hay unas instituciones del mercado de trabajo que tienen que responder a una nueva realidad. Donde además yo creo que uno de los problemas fundamentales que está ocurriendo y que corremos el riesgo de que ocurra es
que estamos hablando de un mercado de trabajo dualizado, y ahora voy a decir una cosa que puede sonar un poco más rara, digamos que se esté construyendo un mercado de trabajo al margen de las instituciones del mercado de trabajo. Y no estoy hablando de mercado de economía sumergida, ya salieron unos datos, ¿no?, del Banco de España, me gustaría comentarlo brevemente, decir, bueno, que si la subida del SMI ha hecho desaparecer tantos puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Habría que ver cuántos de esos puestos de trabajo están en la economía sumergida, en fecha de hoy, ¿no? Sino todo el elemento que tiene que ver con la transformación digital, con los empleos a tiempo parcial, los empleos que no estándares, etcétera, que están creciendo a un ritmo enorme en nuestro país y que no se solucionan con la ley de los riders, sino que tiene que ver fundamentalmente con cómo mucha gente a fecha de hoy está completando sus salarios con la participación en plataformas digitales, no a lo mejor repartiendo hamburguesas, pero sí haciendo trabajos de freelance, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí se está generando toda una nueva bolsa de mercado de trabajo que hace que tengamos un riesgo también a la hora de abordar esto, ¿no? Por lo tanto, me preguntabas al principio cuál era, digamos, el nivel de temporalidad que es necesario. El problema para mí no es tanto el nivel de temporalidad como la ausencia de derechos vinculados a esa temporalidad, porque tenemos un sistema de protección social, y también lo señalaba Alba, que está muy vinculado al trabajo estándar a largo plazo. Y no tenemos en estas circunstancias ahora mismo en torno a un 30, un 35% o más de la población está fuera de ese radar. Entonces, lo que estamos haciendo es que nuestro estado social lo que está haciendo es que es como un iceberg donde la gente que está en el centro está muy contenta y que no quiere que se toque el iceberg, pero el iceberg se está haciendo cada vez más pequeño y cada vez hay más gente fuera, y llega un momento en que hay más gente fuera que dentro, ¿no? El sistema de protección de bajas, el sistema de permiso de maternidad, el sistema de protección por enfermedades y, por supuesto, del sistema de pensiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que más que, o sea, abordaría la temporalidad, abordaría la precariedad y la parcialidad en nuestro mercado de trabajo de manera, digamos, paralela a toda esta reflexión sobre el modelo productivo que necesariamente tenemos que hacer, porque desde las instituciones del mercado de trabajo, ni contrato único, ni contrato universal, ni lo que quisiéramos, va a ser capaz de evitar esta desigualdad, ¿no? Puede a lo mejor corregirla, pero desde luego no la puede evitar, porque el problema de fondo está en el tipo de trabajos, no en el contrato, está en el tipo de trabajo que tenemos, en la debilidad de las empresas, en la asunción del riesgo por parte de los trabajadores, etcétera. Y yo creo que es ahí donde nos estamos jugando. Es muy interesante lo que comentabas de que el sistema de bienestar en España está muy vinculado a tu relación con el mercado laboral. Íñigo, ahora en esta crisis tú hablabas del escudo social y como tengo una memoria de pez, yo no recuerdo si en el año 2008 utilizábamos esta expresión del escudo social. No me suena para nada. No sé si esto es nuevo de este despliegue de la red, el tejido productivo, no sé qué otras metáforas se utilizan desde el mundo de la política, pero hemos visto cómo se ha podido tejer una red de protección a esas personas que estaban un poco más fuera del sistema de bienestar precisamente porque no tenían esa relación estable con el mundo laboral. Pero claro, toda esta red de protección cuesta mucho dinero. Lo estamos viendo ahora con los ERTES y con las exoneraciones de las cuotas, de las ayudas a las empresas que se están reabriendo, que habría que tocar muchas teclas. Y la tecla fiscal, ¿hacia dónde debería ir para aportar su granito o a ajustar la palanca para que esto funcione mejor? Pues yo creo que si lo pudiese resumir en una frase sería avanzar hacia una mayor suficiencia, una mayor capacidad de generar recursos tributarios y avanzar en la progresividad, ¿no? Porque recaudamos poco y aquí no quiero entrar en discusiones sobre si utilizar la presión tributaria sobre el PIB es un buen o mal indicador. Hay otros indicadores, pero lo que sí está claro es que España presenta un déficit estructural desde hace años, gastamos mucho más de lo que ingresamos. Es verdad que cuando analizamos temas que comentaba Olga, ¿no? Y más allá, pues el gasto educativo, sanitario, no nos hemos recuperado desde los recortes que hubo en la anterior crisis. También es un tema de equidad, está relacionado con el que dos personas iguales paguen de la misma manera, pero lo que vemos es que es un sistema que le falta mucha... Podemos avanzar mucho en términos de progresividad, ¿no? Es un sistema en el que se fundamenta mucho en los impuestos de consumo y las rentas laborales frente a rentas de capital y patrimonio, si me lo permitís, si pudiese resumirlo, ¿no?
Nosotros es un indicador que utilizamos mucho. O sea, lo que vemos es que son las familias las que cada vez cargan más con los ingresos tributarios, que cada vez pagan más la factura de los ingresos tributarios y de alguna manera pues tendríamos que avanzar hacia un mayor equilibrio, consiguiendo, uno, ampliar bases. Tenemos ese problema que se habla de ese queso gruyère, tenemos toda una serie de beneficios fiscales que no solo no cumplen sus objetivos, sino que son completamente regresivos. Y ahí tenemos un trabajo que es muy interesante de la AIREF con esos spending reviews. Tenemos, bueno, voy a sacar el temazo, ¿no? El temazo de esta semana, ¿no? Sociedades, ¿no? Que ese es uno de los grandes temas y que está relacionado con esas tendencias que estamos hablando, que al mismo tiempo explican la desigualdad, ¿no? Pero esa idea, esa facilidad que tiene la gran empresa internacionalizada para mover sus beneficios de una a otra jurisdicción y acabar basándolos en jurisdicciones en las que apenas paga impuestos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues ese compromiso que se ha llegado este fin de semana por los ministros y ministras de finanzas del G7, pues en nuestra opinión, por ejemplo, para entrar un poco en este tema, ¿no? Y en el que creemos que España podría ser podría tener una posición mucho más ambiciosa, convencer al resto de países, porque además es que España, hemos hablado mucho de las debilidades con las que ha enfrentado España esta pandemia, ¿no? Pues esa estructura productiva en la que hay pequeña y mediana empresa, autónomos, una alta informalidad, una alta precariedad laboral, pero otra de las debilidades con las que hemos enfrentado esta pandemia es la situación fiscal. O sea, no nos habíamos recuperado del topetazo de la crisis anterior y ahora ha venido esta, y por eso ahora tenemos pues unos niveles después del esfuerzo que hemos hecho en cuanto a ERTES y ese escudo social, pues ahora habrá que devolverlo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿no? Es suficientemente ambicioso decirle a las empresas que tienen que pagar un 15%, pues eso nos sitúa en tipos efectivos que son parecidos al de nosotros sí que los consideramos paraísos fiscales, la Unión Europea no los considera, nosotros sí que los consideramos por una serie de características, pues como Suiza y como Singapur, ¿no? Y ya no quiero entrar pues en el modo de reparto, que en el modo de reparto quiero entrar en detalles, pero bueno, en resumidas cuentas es una manera de cómo repartir esos beneficios que generan las empresas multinacionales en los diferentes mercados en los que trabaja. La propuesta que hay encima de la mesa es una propuesta en la que se repartirá muy poco entre el resto de países en los que no está situada, de donde no es esta empresa, y por lo tanto, pues los países en vías de desarrollo que no están sentados en la mesa son parte del menú, ¿no? Realmente no van a recibir nada, ¿no? Hay mucho campo para avanzar en la fiscalidad de empresas. Hay mucho campo para avanzar en el tema de la tributación de las rentas del ahorro, de las rentas del capital del propio IRPF, ¿no? Y además eso está relacionado con tema que estaba sacando, me parece que a Gonzalo y Mac, ¿no? La idea de que las rentas salariales, o sea, además de haber una creciente desigualdad en esas rentas salariales, también el volumen total de rentas salariales está bajando y tenemos unos sistemas tributarios que se fundamentan mucho en esas rentas salariales, ¿no? No sé, patrimonio también, que hemos hablado mucho últimamente, pues podríamos intentar armonizar. Y cuando hablo de armonizar, porque ya sabemos esas discusiones que hay entre las diferentes comunidades autónomas, armonizar no significa uniformar, que todas las comunidades autónomas tengan el mismo impuesto. Pero bueno, tenemos un problema de desigualdad, tenemos un problema de desigualdad de distribución de la riqueza y tenemos un problema de recursos tributarios. Y pues el impuesto de patrimonio, y no lo dice Oxfam, no lo decimos nosotros, sino es que lo dice el propio Financial Times o incluso lo dice el The Economist, por todos los impuestos, pues la gran mayoría de impuestos tiene una serie de distorsiones en las decisiones que tomamos los agentes económicos, ¿no? Y ahora, bueno, ojo con lo que hables de impuestos, con lo que toques de impuestos, porque entonces supuestamente la recuperación dependerá de si subimos impuestos y no vamos a tener recuperación. Bueno, pensemos, el impuesto de patrimonio es un espacio en el que podemos trabajar. No sé, hay diferentes espacios, pero lo que está claro es que tendríamos que avanzar en una reforma tributaria que avance la suficiencia y la progresividad. La comisión de expertos que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda, que aquí tenemos una representante, pues ahí tiene un trabajo muy importante por delante. Otro tema también muy interesante, tenemos y estrechamente relacionado, esa distribución de los fondos del Next Generation, pues
¿Por qué no podemos pedir que las empresas que se beneficien de estos recursos pues tengan un comportamiento fiscal responsable? Y a partir de aquí pues podemos ir desarrollando pues de presencia de paraísos fiscales, etcétera, ¿no? La idea también es no cometer errores que ya cometimos en la salida de la anterior crisis, pero lo que está claro es que parece que tenemos que avanzar y conseguir mayores recursos, pues porque además hemos visto que el sector público se ha constituido como la primera línea del frente, ¿no? A nivel a nivel sanitario, pero luego a nivel al final el Estado se ha convertido en el empleador de la gran mayoría, en un momento hasta casi 4 millones de españoles, ¿no? Que recibían su sueldo pues, por los ERTE, ¿no? Pues bueno, ahora hay que pagar la factura, ¿no? Y ahora no, pero quizás no me gustaría que de aquí a 2 años pues volvamos a ver en los medios de comunicación la famosa prima de riesgo, que viene la prima de riesgo, y entonces tengamos que hacer los deberes de manera rápida y hagamos los deberes por el otro lado. Es decir, hagamos una consolidación fiscal muy focalizada en recortes de gasto, en subidas de impuestos indirectos. Bueno, pues hay que empezar a pensarlo. No sé exactamente cuándo se tiene que empezar a implementar este tipo de cosas, pero es un tema que no podemos dejarlo, ya venía de atrás, pero es que ahora ya no lo podemos dejar de lado. Fijaros que esto era un seminario sobre la desigualdad y así una enumeración de cosas, de temas que habéis tocado. Habéis hablado de impuestos, del mercado laboral, de la globalización, de la educación, de los salarios, de las rentas, del vaciamiento de las clases medias, del progreso tecnológico, de la redistribución, de la productividad, de la equidad, de la legislación laboral, de la estructura productiva de nuestro país y ahora más recientemente añadimos la prima de riesgo. ¿Cómo podríais... ¿Cómo creéis? Esto es una cosa que la habéis oído 20.000 veces y yo la voy a repetir, que los problemas de la economía española se sabe cuáles son, pero no sé si nos quedamos luego en el diagnóstico y luego no se avanza. ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad para generar esos consensos que son necesarios para hacer todos esos cambios que están todos interconectados para tener un mejor capitalismo y una sociedad más igual? Porque al fin y al cabo, la desigualdad también supone un peligro. Nosotros estábamos hablando de todas estas aristas, pero también supone una amenaza para las propias democracias, ¿no? Que se generen esas desigualdades. Lo hemos visto en la historia. ¿Cómo creéis que se puede avanzar en la creación de esos consensos? Y ahora aquí, el primero que se quiera lanzar, que diga algo. Bueno, yo, por el orden anterior, pues diría que creo que estas actividades, por ejemplo, como la que estáis haciendo, es muy necesaria. Yo creo que el problema de los últimos 20 años en España es que ha habido, de alguna manera, una cierta falta de discusión de todas las cosas que se suponía que sabíamos que teníamos que hacer, ¿no? Primero porque seguramente, como llegamos tarde a todo el proceso, como os digo, de creación de un Estado, digamos, más redistributivo de lo que era el franquismo a mediados de los 70, ¿no? Y tuvimos que desarrollarnos ahí como a prisa y corriendo a una velocidad que, como muy bien has indicado, Rebeca, hay que subrayar que ha sido enorme. O sea, hemos pasado de una redistribución de reducir el 15% del Gini a reducir un 37%, ¿no? Que es lo que tú decías antes, ¿no? Bueno, un indicador relativo como el Gini, que bueno, podríamos discutir también que otros indicadores se perciben como desigualdades y el Gini no captura. Esto también sería un tema bastante apasionante. Pero bueno, lo que digo es que creo que somos una democracia joven. Y yo creo que en realidad las generaciones, digamos, más mayores en este momento, los que más han sufrido ahora precisamente por la pandemia, pues son generaciones que vivieron gran parte de su vida adulta en el franquismo, ¿no? Digamos. Entonces yo creo que todavía, bueno, pues las sociedades necesitan desarrollarse, ¿no? Y yo creo que la transmisión de esa información, ha habido muchísimos equívocos de comprensión por parte de la población en España, a pesar de que sabíamos los problemas, ¿no? Porque yo creo que una parte importante, y con eso miro el mea culpa de los economistas, no hemos sabido transmitir cuáles eran los problemas y cómo solucionarlos, excepto, digamos, en un punto de vista desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Y no desde el punto de vista de la equidad. Seguramente, acompañados por la ola, digamos, internacional en ese sentido, pues estos temas no estaban en la discusión
de la economía en los periódicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ni siquiera en los periódicos, como para estar en las televisiones y en otros tipos de sitios, ¿no? Entonces yo creo que hace falta hacer mucha dinámica de información a la población. La población yo creo que no entiende, y cuando se lo explicas lo entiende muy bien. Yo creo que la gente no es tonta, ni mucho menos. Tenemos, como bien indicaba Mac antes, un problema de formación tremendo que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Y eso mina también la comprensión de mucha gente de qué hay que hacer, ¿no? Porque mucha gente quiere redistribuir, pero luego no tiene muy claro eso cómo se tendría que hacer, ¿no? Yo quizá me gustaría simplemente comentar lo último de Íñigo respecto de impuestos, aunque es verdad que estoy en la Comisión de Reforma Fiscal y no debería decir muchas cosas, seguramente, pero me parece muy importante subrayar la progresividad, pero también informar al ciudadano de que nuestra presión fiscal, que como cualquier variable macroeconómica se pone en función del PIB para ver su dimensión, es decir, cuando dividimos por el PIB es solo para decir cuál es su dimensión, nada más, ¿no? También hay que convencer al ciudadano de que aquel que tiene patrimonio, de que va a tener que contribuir más porque la distribución de la riqueza va a aumentar exponencialmente a corto plazo. Las herencias que van a tener la generación joven respecto de aquellos de la generación anterior que tienen patrimonio van a marcar su vida si los precios de la vivienda siguen estando a los niveles que están. De manera que esa equidad del impuesto dual van a tener que repensársela claramente y por eso subrayo lo que dices de las rentas del trabajo es clave y lo que decía también Gonzalo antes. Pero también es verdad que la progresividad no es suficiente, que va a ser necesario subir en algunas partes de nuestro sistema impuestos directos y quizá algunos indirectos de consumos del 50% más rico. Porque lo que tampoco puede ser es que bienes que consume fundamentalmente el 50% más rico estén grabados a tipos reducidos cuando no son bienes necesarios. No sé si me explico. Bueno, esa es mi visión. Yo creo que en ese sentido se puede ser bastante menos regresivo con impuestos indirectos que no graben, digamos, tampoco a lo que realmente consumen los más ricos, ¿no? Y yo creo que ahí se puede hacer también un ajuste, porque cuidado que nuestra brecha fiscal media pagaría todo el sistema sanitario español, 70.000 millones. Es decir, no es una tontería, son 70.000 millones. Es decir, claro, ¿eso generará más producción? Yo estoy convencida que eso nos puede permitir crecer más, no menos, en realidad. Pero bien diseñada, obviamente, bien diseñada. Y no pretendo decir que se cambie el tipo en 2 días, ni mucho menos. Pero sí buscar dónde tenemos los agujeros. Y por supuesto en sociedades lo tenemos, pero eso, como comentabas, es generalizado y hay que ver. Pero la importancia de los impuestos en peso económico es muy relevante. Es muy relevante para poder tener recaudación y poder realmente hacer las políticas que se quieren hacer. Ahora que decías lo de los impuestos, quizá estamos en el mejor momento para explicarle, o vosotros también, no digo yo, todos en general, para que se le explique a la ciudadanía por qué son necesarios los impuestos, ahora que valoramos tanto lo público y que tenemos la experiencia tan reciente. Añado a la pregunta que os he hecho antes a los que quedáis por intervenir, en qué medida la llegada de los fondos europeos van a marcar un poco la agenda de rápido, hay que diseñar algo, hay que hacer cosas rápido y esto puede generar un debate en el que la gente se meta de una manera un poco más activa y se informe mejor. ¿Cómo lo veis? Sigo yo con el orden que habíamos establecido antes, aunque habías propuesto que nos saltáramos el orden, pero yo creo que somos gente muy, muy disciplinada. Bueno, y retomo un poco lo que decía Olga, ¿no? Y voy a intentar también responder a tu pregunta, ¿no? Y que Olga no me malinterprete. Yo creo que la parte de diseñar un buen sistema redistributivo, un buen sistema fiscal y de prestaciones es la parte fácil. Y sé que no es nada fácil, ¿eh? Y que tiene que buscarse una respuesta técnica, cuidadosa,
redistributiva, incentivadora, atractiva también para los tributantes, que no estoy seguro si esta palabra existe, pero bueno, el diseño de todo esto Contribuyentes. Muchas gracias, Olga. Estoy un poco espeso a estas horas. Y el encaje de todo esto, que es complejísimo, digo que es lo que me parece la parte sencilla y a dónde voy con esto, ¿no? Tenemos poco margen, esa es mi sensación, al menos poco margen temporal para aliviar todos estos problemas, ¿no? Si no hemos visto venir, como antes estábamos comentando, este problema de desigualdad, si la academia no lo ha abordado en profundidad, si los policymakers lo han dejado crecer en las economías avanzadas y si el hartazgo es bastante generalizado y estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, el coste político y cómo se está traduciendo en opciones políticas populistas y con tintes un poco, vamos a dejarlo ahí, un poco extraños, ¿no? Si tenemos todo este hartazgo generalizado, que por supuesto requiere de pericia a la hora de explicar las reformas en marcha, ¿no? Si además tenemos un altísimo endeudamiento público, si además tenemos la duda de si nuevas prestaciones van a ser financiables, aunque ya Olga ha apuntado algunas posibilidades para que así sea, si además tenemos toda esta presión internacional de las cadenas de valor y como Mac también apuntaba de la mecanización y la digitalización que nos tira los salarios a la baja, bueno, pues si tenemos todo este mix en este momento, me hace ser, si antes trataba de arrojar un poco de luz en la comparativa internacional de nuestro sistema redistributivo, me hace ser ligeramente pesimista con respecto al papel del estado de bienestar en las economías avanzadas, ¿no? Porque está claro que es difícil reducir la parte del gasto y es difícil hacer la pedagogía y convencer a los que tienen que hacer el mayor esfuerzo fiscal de que es lo que corresponde. Y todo esto con un clima donde ya hay un alto endeudamiento en muchos países y con un clima político tendente a la polarización y la simplificación de los mensajes, me parece que es un entorno para, bueno, desde luego para una reforma fiscal complicado, necesaria y urgente, pero muy complicado desde el punto de vista del medio plazo y de la sostenibilidad de todo lo que ha justificado o hemos sido capaces de hacer para justificar nuestro estado de bienestar y nuestro mayor nivel de vida con respecto al resto del mundo, cuando los fundamentales de nuestras economías parece que se diluyen un poco, nuestra población se envejece, nuestra productividad cae. En fin, todo esto no tengo respuesta para ello, pero es lo que me hace ser un poco pesimista y lo que me hace pensar que, como decía Larry Summers con respecto del plan Biden, más nos vale utilizar bien los fondos Next Generation, porque si no van a servir solamente para dar una patada a seguir, que no va a solucionar los problemas de fondo que solamente sutil o superficialmente hemos estado mencionando a lo largo de toda la sesión de hoy. Marc, los fondos europeos no van dirigidos a reducir la desigualdad, pero si de alguna medida consiguen modificar el modelo productivo, sí que tendrán un impacto en la desigualdad y en la equidad, ¿no? De acuerdo a lo que explicabas antes. Sí, bueno, yo estaba escuchando a Olga y a Gonzalo y estaba pensando que nos está quedando esto un poco pesimista, ¿no? Y no sabía si decir un poco pesimista o poco pesimista, quiero decir, porque podríamos serlo más, ¿no? Bueno, yo creo que abundando un poco lo que se ha planteado, yo creo que hay condiciones que nos hacen pensar que estamos en una situación complicada para programas igualitarios, para un programa político igualitario, ¿no? Antes lo hemos comentado. O sea, sobre la base de la teoría, sobre el debate como los que estamos teniendo, la irrupción de los economistas y las economistas en el debate sobre la desigualdad, que es relativamente reciente, ¿no? Porque se ha estudiado desde mucho tiempo. O sea, Amartya Sen escribe sobre esto hace 40 años o 50, ¿no? Pero digamos, en la opinión pública ahora, pues prácticamente pues desde Piketty hace 7 o 8 años, ¿no? Estamos hablando, digamos, más en la opinión pública, ¿no? Pero antes era un tema que no estaba muy en la agenda, ¿no? Pues los economistas podemos decir lo que queramos, pero luego llega un momento y dice, vamos a subir los impuestos a las rentas altas por encima de 120.000 euros, que en España es
el 0,5% de la población, el 0,5% de la población, y tienes una reacción tremenda diciendo que está subiendo las rentas a la clase media. Digo, la clase media con 130.000 euros al año. Digo, bueno, o lo que estamos viendo con el impuesto de sucesiones, ¿no? Que prácticamente todo el mundo conoce a la pobre chica que tiene que pagar 50.000 o 60.000 o 100.000 euros de impuesto, pero nadie dice que ha creado 2 millones, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que se están constituyendo en un relato, yo creo que hacen que haya un escenario poco proclive a las políticas de igualdad en este momento. O sea, hay mucha discusión sobre que tenemos que ser más redistributivos, etcétera, pero cuando llega la hora de poner en práctica, poner en marcha este tipo de cosas, pues nos vamos a encontrar con una reacción muy fuerte, ¿no? Y esto tiene que ver también, desde mi punto de vista, sería también para explicarlo, con cierto cambio que ha habido y que era un riesgo que podíamos correr, ¿no? De la anterior crisis. En la anterior crisis la desigualdad surgió muy fuerte en la agenda política y la pobreza surgió muy fuerte porque el riesgo era que, o sea, había muchísima gente en riesgo, no en riesgo de pobreza, sino en riesgo de terminar siendo pobres. La gente que estaba en la construcción, que tenía buenos salarios, etcétera, etcétera, de repente estaban en el paro de larga duración y terminaban siendo pobres. O sea, había una percepción de que nos podía tocar a cualquiera. Esa percepción ya no se tiene. Ya no se tiene esa sensibilidad social para con la desigualdad. Ha desaparecido en los últimos 6 o 7 años porque a la medida en que la gente no ha perdido su puesto de trabajo, ha mantenido sus puestos, ha habido, digamos, se ha consolidado en su espacio de seguridad, la gente que quedó atrás es que ha quedado atrás. Y esto es así, es dramático decir esto. Yo creo que ha quedado atrás, o sea, no está en la agenda como estaba hace 5, 6, 7 años en la agenda de la opinión pública, ¿no? Realmente os invito a que veáis cuántos reportajes hay ahora en la prensa, en los medios de comunicación, etcétera, sobre la pobreza sobrevenida, etcétera. Ahora con la crisis del COVID, pues hemos visto las colas del hambre, pero realmente en términos estructurales el debate estaba desapareciendo. Y esto hace que sea muy difícil plantear políticas que realmente, hagan que se redistribuya el coste de una política igualitaria. Creo que ahora mismo estamos en un contexto que es muy complicado. Ahora, dicho esto, ¿los fondos europeos pueden ayudar? Yo creo que pueden ayudar a solventar una parte del componente estructural, no la parte redistributiva, porque los fondos no están pensados para hacer redistribución, sino que están pensados para solventar o apoyar dos elementos que para mí son fundamentales, aunque tienen muchas piezas, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir las dos cosas que, por favor, no fallemos en esto, es, en primer lugar, en la productividad de las pequeñas y medianas empresas. Es absolutamente imprescindible incrementar esa productividad, invirtamos lo que haga falta y en la cualificación. O sea, necesitamos realmente una gran iniciativa española de recualificación. Y si somos capaces de que los fondos permitan esto, vamos a tener empresas más productivas, van a poder crecer, van a tener menos miedo a contratar a medio y largo plazo y no hacer los contratos que hacemos ahora. Y por lo tanto, va a haber menos dualidad en el mercado laboral. Y si por otro lado, si la población está más cualificada y encuentra puestos de trabajo en empresas más productivas, podemos revertir el círculo vicioso que nos está llevando aquí, abundando en que la redistribución es súper importante, pero que yo creo que las condiciones en las que estamos tenemos que mirar el componente predistributivo, porque realmente no creo que haya momento político a fecha de hoy para hacer lo que estamos planteando y que todos sabemos que es necesario. Hay que subir los impuestos, como sea, HB, el que sea, los tenemos que subir. Y a fecha de hoy nadie tiene el respaldo político para hacerlo. Esto es dramático. Es dramático porque esto es así. Por lo tanto, creo que los fondos pueden servir para abordar los componentes predistributivos. Eso significa más productividad y más cualificación. Íñigo, te voy a meter a ti las prisas, porque creo que han entrado unas cuantas preguntas para darles tiempo. ¿Añades tú algo a lo que han dicho? No, o sea, comparto esa idea de... A nosotros nos preguntaban mucho, ¿no? Cuando estábamos en medio de la pandemia, ¿crees que las cosas van a cambiar? Que de aquí va a surgir, ¿no? Esa idea de que ya oímos, la Sarkozy, ese capitalismo 2.0, etcétera. Hay días que me levanto muy optimista y pienso que sí. Hay otros días que hay muchas fuerzas que nos llevan a volvamos al business as usual. Y el business as usual en España es desigual. Es desigualdad y pobreza. O sea, tenemos unos niveles de desigualdad y pobreza pues que son de los más altos de la Unión Europea y que no se corresponden con el nivel socioeconómico de nuestro país. Tenemos un problema de movilidad social muy fuerte. Tenemos un problema de igualdad de oportunidades, que son los elementos que a mí realmente me preocupan. Pero bueno, también en la sociedad hay
mira cómo pasamos de muchísima gente a las 8 de la noche aplaudiendo los servicios públicos, pero cuando les dices, oye, bueno, pero es que hay que aumentar los recursos y eso supone que nos rasquemos más el bolsillo. Y hay mucha gente que la veía aplaudir a las 8 y ahora cuando les dices, bueno, pero es que ahora vamos a tener que pagar esto, entonces ya no sale tanta gente a aplaudir, ¿no? Y es que también hay un falso sentimiento de meritocracia también en la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que no nos damos cuenta que hay muchísimas circunstancias ajenas a lo que hacemos que determinan en qué situación estemos, o sea, que yo esté hablando aquí, el que tenga este espacio, este altavoz para hablar aquí y explicar mis opiniones, etcétera, pues ese es un tema pues, que la sociedad no está trabajado. Lo que también es verdad es que sí que hay una serie de vientos de fuera, de vientos, antes hablamos de vientos de cola con la economía, ahora vientos de fuera, ¿no? O sea, el cambio de la administración Biden, pues oye, ha puesto cosas encima de la mesa que insisto, o sea, para mí son insuficientes, o sea, no solo por ese mínimo y por la manera de repartir las cosas, sino es que se está diciendo que pongamos ese mínimo y nos olvidemos del impuesto de la tasa Google, por ejemplo, cuando las estimaciones que teníamos es que con la tasa Google conseguiríamos 900 millones más, mientras que con este 15% el impuesto de sociedades en España conseguiría 700 millones más. Hay que ver la letra pequeña, pero bueno, hay temas, se ponen temas en la mesa que ciertamente pues hace 10 años eran completamente impensables y hay que aprovechar. Aquí quizás en España sí que hemos comentado, ¿no? La situación es más complicada por la polarización política, porque hay mucho trabajo que hacer, pero hay que aprovechar esos vientos que vienen de fuera, ¿no? Para avanzar en esos temas. Pues Pedro, si te parece, te voy a dejar una última pregunta para los 4 ponentes al final, pero creo que han llegado algunas preguntas. Si te parece, eliges tú, les lees alguna. Voy a leerlas y voy a dar paso. Bueno, antes no me he presentado porque está el público lleno de colegas y amigos. Soy Pedro Caldentey, director del Departamento de Economía de la Universidad y miembro del Instituto y organizador de este seminario junto a Chema Vera, que es sobradamente conocidos por todos vosotros. Voy a leer las 3 preguntas para ver si podéis reaccionar en la intervención final a alguna cosa. Son preguntas todas complejas y es culpa vuestra porque nos habéis presentado un panorama de la desigualdad conectado con los grandes problemas de la economía mundial. No da tiempo a contestarlas con detalle, pero seguro que podéis decir algo. José María Larrú nos pregunta qué alcance pueden tener en España 2 posibles atenuantes de pobreza y desigualdad, que son la cogestión de trabajadores en las empresas y el trabajo público garantizado en el nivel municipal. Rogelio Madrueño, desde Alemania, nos pregunta 2 temas en torno al asunto, a lo productivo y a lo fiscal que señalaban José Moisés e Íñigo. ¿Cuál es o cuál sería la estrategia de reconfiguración productiva de España para crear un sistema más incluyente y sustentable? ¿Existe esa discusión sobre el proyecto productivo a medio y largo plazo en España? Y la segunda es, ¿cuál es la posición de España respecto al nuevo acuerdo impositivo a las grandes corporaciones? Porque Rogelio confía en que España pueda ser un actor relevante en ese debate. Y Lorenzo Estepa, que es miembro del Instituto de Desarrollo de la Universidad, pregunta en qué medida el incremento de la desigualdad en España o en Europa puede estar en relación con la pérdida de competitividad, sobre todo frente al componente asiático y al caso chino, ¿no? Como locomotoras de la economía mundial. Nada más y nada menos. Y Chema, adelante, que tienes una pregunta también. Pues gracias, Pedro, y gracias, amigos, amigas. Ha estado fantástico y es un tema que nos atrae y que nos apasiona y que tiene esos claroscuros. Habéis hecho quizá más énfasis efectivamente en la zona algo más oscura, ¿no? Yo os querría pedir que profundizarais algo más en lo que Íñigo estaba apuntando al final, en esta parte de la economía política, de las posibilidades de que haya un cierto giro a la redistribución, más gasto público que se sostenga en el tiempo, el marco fiscal, cambios en la regulación laboral. ¿Qué incidencia puede tener ese momento internacional, digamos, Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos? Hay un cierto clima en una cierta dirección. ¿Es así
puede tener influencia en el lado español desde la arena europea o no es tanto así y el impacto puede ser relativo, ¿no? Relativamente escaso. Y muchas gracias a los 5. No sé si me toca a mí en este orden que nos hemos montado. No sé, que ibas a hablar, Mac, ¿no? Lo mismo, ¿no? Bueno, no, yo solo quería incidir antes de responder las preguntas muy brevemente. De verdad, lo que dice Mac creo que es la clave de Next Generation EU. Es decir, formación, formación y formación, porque eso es lo que nos va a permitir cambiar las instituciones del mercado de trabajo perfectamente adaptadas a nuestro enfermo mercado de trabajo en ese sentido. O sea que yo no puedo estar más de acuerdo. Creo que ahí en las pymes, en la productividad de las pymes, porque siempre digo que igual que hay una distribución de la renta, hay una distribución de la productividad. Y cuando hacemos la media, ¿verdad? Esa media famosa del medio pollo para ti y el otro para mí, y entonces fenomenal, resulta que salimos muy abajo. Pero salimos muy abajo porque no miramos la distribución de la productividad. Eso es lo que importa. Tenemos un montón de pymes muy poco productivas y necesitamos ayudarlas para que aquellas cuyo producto realmente sirva en el mercado, puedan competir, salgan adelante, ¿no? Momento internacional expansivo, respondiendo a la pregunta de Chema, yo creo que eso nos tiene que ayudar a convencer a la ciudadanía de muchos cambios, ¿no? Y yo creo que también de nuevo, cómo informamos de los cambios. Ahora con lo de la tarifa eléctrica lo hemos visto, ¿no? Tiene que venir un corresponsal alemán a explicarnos el sábado por la mañana qué es lo que hay que decir en realidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer esos cambios? Y aquí, digamos, se discute sobre no, es que los pobres no van a poder hacer esto. Bueno, es que estamos en un proceso de problemas ecológicos muy, muy importantes y tenemos que amoldarnos a no tener picos de demanda y eso habrá que buscar la forma de que afecte lo mínimo posible a las clases más pobres, desde luego. Pero hay que explicarlo bien. Y yo creo que esa transmisión de la información desde la toma de decisiones políticas es no está bien hecha desde mi punto de vista. No sé si tengo que responder a las preguntas o alguna de las que has marcado o mejor lo dejo para después. Yo creo que lo de Chema básicamente es decir, sí, el momento yo creo que nos ayuda, la verdad. Quizá yo creo que Mac en eso ha sido muy negativo desde mi punto de vista. Es verdad que la gente luego al enfrentarse a las cosas es cierto, pero yo creo siempre que es como cuando pusieron los coches sin identificación de provincia. Yo recuerdo que parecía impensable que una política así en España fuera adelante, porque todo el mundo quería saber de dónde era su coche. Y era imposible con Cataluña y País Vasco. Esto no va a ser posible. Pues fue posible. Es decir, hay muchas cosas que parecen que no son posibles y lo son. Y cuando tenemos fondos, podemos hacer muchas cosas más. Hay gente que dice los políticos no ven más allá, pero cuando empezamos a tener ingresos tremendos en el 2007, montones de comunidades autónomas se lanzaron a hacer políticas familiares universales prácticamente. Cantabria hizo una política de prestación por hijo hasta base imponible de 70.000 euros. La recibían el 80% de los cántabros. Quiero decir, hay cosas que se pueden hacer con fondos y cosas que no. Hay que organizarlos bien y en eso estoy 150% con lo que ha dicho Mac antes. Yo creo que con eso cierro y dejo a los demás. Gracias. Yo voy a hacer de moderadora y os voy a decir que nos quedan 6 minutos si queremos ser súper europeos y acabar a y media. Entonces, venga, cada uno de los que quedáis por hablar, elegir alguna de las preguntas y minuto. Muy bien, yo sigo con el orden y intento juntar las dos ideas una que ha dicho Chema y lo que decía Olga, ¿no? Y también lo que decía Mac. Básicamente el incremento de la productividad de nuestra economía es fundamental para que el ejercicio de incremento del gasto público y de los impuestos se pueda realizar. Es decir, el necesario contexto expansivo desde el punto de vista de la actividad económica, el que se genere empleo, el que se genere riqueza, es la mejor medicina para que los procesos de mejora de la redistribución se puedan hacer
con, vamos a decir, paz social, ¿no? Con un poco de equilibrio político y de equilibrio entre los individuos que forman parte de nuestra sociedad y que no se entienda como una lucha ni de jóvenes con mayores ni de un partido político contra otro, sino que sea un proceso relativamente armónico. Vale, yo me pasaría el minuto hablando, diciendo solamente una palabra, productividad, ¿no? Pero pues, no, voy a ahorraros este castigo, ¿no? Aunque realmente es lo que me gustaría decir, ¿no? Muy rápidamente, la cogestión, yo creo que la cogestión puede ayudar si estamos hablando de modelos de empresa diferentes, ¿no? Yo creo que Oxfam tiene datos que indican que la desigualdad salarial entre los CEOs de las grandes empresas y entre los trabajadores medios se han, digamos, multiplicado hasta niveles absolutamente escandalosos y vergonzosos, ¿no? Yo creo que esto forma parte también de una distribución desigual del poder entre el capital y el trabajo en el seno de las empresas y que tiene que ver también con cómo se distribuye la productividad. Primera cosa, muy rápidamente, trabajo garantizado, yo no lo veo. Hay gente que sí, yo prefiero sistemas de ingreso mínimo vital o sistemas de rentas garantizadas, ¿no? Y luego todo lo que estamos hablando de configuración, de modelo económico, un poco lo que decía Chema, yo creo que los vientos soplan en la dirección de un cambio de modelo económico y eso es evidente. Ahora, el problema está si ese cambio de modelo económico, y esta es la duda que yo tengo, por eso soy tan pesimista, si ese cambio de modelo económico está compartido por un 75% de la población o solamente por un 45% de la población. Yo creo que el debate fundamental ahora mismo es de economía política. Y es decir, este modelo que estamos alumbrando, que incluso ya el FMI, la OCDE, etcétera, están avanzando, Biden lo único que hace es recoger los vientos de lo que ya se está construyendo. ¿Esto cuánta gente lo comparte? Dice, bueno, yo creo que ese es el debate fundamental y donde, por cierto, que no hemos hablado de ello, la academia y las universidades tienen mucho que decir en términos de pedagogía, de educación y de sensibilización. Íñigo. La pregunta de Rogelio, ¿cuál es la posición de España? La posición de España sobre estas las negociaciones de este mínimo tipo efectivo y cómo compartirlo y tal. O sea, por un lado, España sí que, bajo la coalición de gobierno, ahora tenía una propuesta de tener ese tipo mínimo del 15%. Lo que pasa es que España va con la voz del resto de países europeos. Y bueno, Europa tiende a ver la paja en el ojo ajeno y no en el suyo propio. Y en Europa pues tenemos jurisdicciones que actúan como verdaderos paraísos fiscales, por lo que un poco intentando indagar un poco cuál es esta semana. Luego pasa al G20, luego va a pasar a las negociaciones ya mucho más amplias de la OCDE en ese Common Framework en el que hay casi 139 países representados, etcétera, que ahí es donde realmente se va a librar pues esa batalla de acabar de determinar o de esos detalles, ¿no? Que realmente es lo que importa. O sea, lo que tenemos ahora es un compromiso muy vago y que nos faltan muchos detalles. Bueno, nosotros lo que pedimos es que el gobierno español pues sea ambicioso por esta idea, porque es que a nivel global lo que vemos es que vemos una carrera loca a la baja en lo que hace referencia a los tipos ya nominales del impuesto de sociedades. A nivel efectivo vemos que cada vez pagan menos y cada vez vemos todos esos estudios de Subman y otros autores que ven como la gran empresa internacionalizada consigue mover todos esos beneficios a jurisdicciones en las que apenas paga nada, y esto lo que hace es calentar la máquina de esa desigualdad, ¿no? Por lo tanto, pues es una batalla y ahí me vengo a lo que preguntaba Chema y lo que comentaba Mac, ¿no? O sea, son oportunidades que hay que lucharlas y hay que destinarle esfuerzo bueno, porque van a acabar determinando pues los próximos 10 años o incluso mucho más tiempo, ¿no? Entonces ahora es un momento en el que hay que dar la lucha, ¿no? Y ya por último os voy a proponer, vamos a cambiar el orden porque siempre ha empezado Olga y los demás tenéis ventaja. Vamos a empezar por Íñigo, Mac, Gonzalo y Olga. Vamos a hacer como cuando te llama un amigo y no tienes tiempo para decirle, mira, es que no te puedo contar la historia, pero te voy a dar el titular, ¿no? El mensaje clave para que te hagas una idea de lo que te quiero contar. Pues, en vuestra opinión, ¿cuál puede ser el papel que juegan las universidades y los centros de investigación para reducir el problema de la desigualdad? Y insisto con lo de un titular, a ver si os sale. En las universidades y los centros de investigación deben jugar un papel primordial para conocer qué impacto están teniendo las diferentes políticas que estamos llevando a cabo, ¿no? Y un poco por lo que comentaba, ¿no? Y un subtítulo, porque estamos haciendo políticas a ciegas y necesitamos poder ver y conocer el impacto a tiempo no real, pero casi real.
Mac. Yo creo que tienen que investigar, que ya lo están haciendo, pero tienen que difundir e introducir los elementos relacionados con la desigualdad en los currículos educativos a todos los niveles. Yo estuve en la universidad, solamente estuve 15 minutos hablando de distribución de la renta. 15 minutos. Gonzalo. Hay que cambiar la estructura de incentivos en la universidad para que la divulgación y la investigación aplicada ganen enteros, porque si no, las medias verdades, las fake news y los populismos ocupan el espacio que las universidades deberían ocupar. No, esto no es contrario a investigar, sino complementario. Olga. Bueno, yo diría que en el currículo de los economistas que se forman en España tendría que haber una asignatura obligatoria que fuera Economía del Bienestar, que es la que yo imparto en optativa, donde les explico que todas las medidas económicas tienen juicios de valor detrás y que los juicios de valor no son malos, sino que hay que explicitarlos. Y por lo tanto hay que decir cómo se mide y qué se mide, por tanto. Y que cuando explicamos la sociedad que queremos, estamos poniendo un juicio de valor respecto de la eficiencia y a equidad. Y que las sociedades han de llegar a un acuerdo social donde determinen cuál de las dos, qué niveles quieren de cada una de las dos, y eso será pues lo que llamamos en economía del bienestar la función de bienestar social de ese país, y tratar de maximizar esas dos cosas, ¿no? con esos condicionamientos. Porque desgraciadamente no se les explica a nuestros alumnos que detrás de todas las medidas económicas hay juicios de valor, y esos juicios de valor pueden ser mayores o menores, pero la economía no es estrictamente positiva. Tiene una parte subjetiva, que es el juicio de valor que estamos haciendo cuando medimos las variables. Yo creo que ese es el nodo que tenemos que transmitir a nuestros alumnos desde primero, y yo creo que, por ejemplo, el CORE es una de las propuestas muy innovadoras para explicar introducción a la economía, donde el primer tema habla de las desigualdades en el mundo. Y yo explico macroeconomía, y cuando explico el crecimiento a largo plazo, lo primero que explico es por qué los países tienen diferentes niveles de crecimiento y diferentes niveles de desigualdad, ¿no? Y eso no está en los currículos de muchos de nuestros alumnos de economía, porque solo hay que mirar lo que se da, ¿no? Tengo bastante experiencia en eso, y yo creo que en eso nos tenemos que empeñar. Y eso yo creo que es la filosofía que debe tomar la Universidad Española en ese sentido. Y transferencia, como ha dicho Gonzalo, divulgación, mucha divulgación. Sí, es muy importante la divulgación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que los que hayáis atendido hayáis sacado alguna conclusión. No sé si nos vamos a ir más optimistas o más pesimistas, pero yo diría que nuestro estado de ánimo es como la economía, que tiene ciclos. Entonces, bueno, pues si nos vamos pesimistas, a ver, que venga el expansivo pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias a todos. Para despedir, Olga, Íñigo, Gonzalo, Mac, Rebeca y Chema, muchísimas gracias. Nos ha quedado un seminario que ha presentado la desigualdad con toda su complejidad y ha sido extraordinario. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Gracias a los que habéis participado también. Tenemos un seminario más, 21 de junio, con Winnie Villamilla, directora ejecutiva de ONU-SIDA, para hablar de desigualdad en relación con la pandemia, con la salud global, con las vacunas y con otros temas. Gracias, nos habéis hecho pasar un rato extraordinario. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer veros. Chao. Sí.